Bueno, y hoy también queríamos conocer en este batiburrillo pues el análisis, la opinión política de todo lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿De quién? Pues de Christopher Rodríguez, que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Bienvenido, Christopher, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos, muy buenas tardes y un placer como siempre estar en tu casa que también considero que la mía. Efectivamente, te iba a decir eso y también la tuya, y lo sabes. Bueno, vamos a ver, Christopher, el estado de alarma decae. Hemos visto desde la pasada semana el gobierno de Canarias emite un decreto que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias pues tumba, sobre todo en el toque de queda y en el cierre perimetral. También hemos visto como ya el gobierno de Canarias no va a recurrir esa sentencia. ¿Qué te parece toda esta situación? ¿Qué crees que pasará ahora? Bueno, yo creo que para ponernos todos un poco en circunstancias hay que retroceder un par de semanas. Sí. El gobierno de España decide no prolongar el estado de alarma. Sí. Por dos motivos. Uno, porque poco a poco hay que volver a tender a volver a la normalidad dentro de las posibilidades, dentro de la que la situación nos permite ahora mismo. Y en segundo lugar, yo creo que es que no lo presentan tampoco porque sabían que era una votación que no iban a ganar. Ahí está. Entonces, ante esa posible derrota, pues yo creo que el gobierno lo que decide es eso, es ceder las competencias a las comunidades autónomas. El proceso que estamos viendo en estos días de comunidades autónomas que han presentado recursos a los tribunales autonómicos y ese posible salto al Tribunal Supremo no es otra cuestión que ganar tiempo. ¿Ganar tiempo cómo? Es ganar tiempo porque, bueno, es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su dictamen ha sido bastante claro. Yo entiendo que la teoría, o por lo menos así lo interpreto yo, era decae el estado de alarma, las comunidades autónomas imponen sus restricciones que estaban incluidas en ese estado de alarma y que sin estado de alarma son inconstitucionales a todas luces, teniendo en cuenta que los derechos fundamentales no se pueden vulnerar si no es en un caso excepcional como un estado de alarma. Sí. Cae, pues el siguiente paso, ¿cuál es? Un recurso en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas que lógicamente van a tumbar esos decretos. Las comunidades autónomas recurren al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo también tumbará esos decretos, pero mientras se van sucediendo los dictámenes, los recursos y los nuevos dictámenes, pues habrán pasado 2-3 semanas. Sí. Y son 2-3 semanas que las comunidades autónomas podían seguir aplicando esas medidas que estaban aplicando en el estado de alarma. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es bastante claro. Desde el momento en el que se firma ese dictamen, quedan anuladas todas esas medidas, no todas, ojo. No, sí, porque, exacto. No todas las medidas, dos puntos. Exacto, sino solo las medidas que contemplan pues restricciones de la movilidad y de derechos fundamentales. Entonces la situación cambia total y absolutamente. Como decía, está a todas luces el Tribunal Supremo va a tumbar cualquier recurso que se presente de cualquier comunidad. Bueno, por lo menos así lo entiendo yo dentro de mis limitados conocimientos de derecho. De derecho, ¿no? Juristas, ¿no? De todas formas, también el gobierno ha dado o ha dicho a las distintas comunidades autónomas que si ellos piden directamente al gobierno esa restricción de la movilidad, o sea, un estado de alarma, pero más comunitario, ¿no? Estaría dispuesto totalmente a dárselo, según dicen por parte del gobierno, ¿no? Claro, pero las comunidades autónomas, ¿por qué no lo han solicitado ya? Porque lo lógico sería, como bien dices tú, bueno, si el estado de alarma decae el 9 de mayo, pues automáticamente que las comunidades autónomas presenten esa solicitud y que se apruebe en el Consejo de Ministros precisamente antes del 9 de mayo, para que decayendo el estado de alarma, pues esos estados de alarma autonómicos se lleven a cabo. Pero claro, ahí hay letra pequeña. Claro. Y a ver qué comunidad autónoma estaría dispuesta a ceder todas sus competencias al Estado. Exacto. Esa es la clave, ¿no? Esa es la cuestión. Claro. Esa es la cuestión. ¿Qué ocurrirá? Pues aquí está claro que estamos entrando en una batalla campal de competencias entre Estado y comunidades autónomas, pero yo sí creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es ser responsables. Claro.
independientemente de esta cuestión, que no deja de ser, a fin de cuentas, una pelea competencial entre administraciones de diferentes signos políticos, yo creo que nosotros como ciudadanos lo que tenemos que hacer es ser coherentes, ser serios y seguir manteniendo pues esa distancia de seguridad, poniéndonos la mascarilla, intentando evitar las aglomeraciones. Exacto, porque no podemos olvidar que a fin de cuentas, y en esta comunidad más todavía, nosotros dependemos muchísimo del turismo. Hay un dato claro, mira, hay un dato que es importante. Los británicos han puesto a España, que ahí está el gobierno de España, el gobierno de Canarias intentando que a nosotros no nos afecte. El gobierno británico ha puesto en el semáforo rojo a España para este verano. Eso supone una merma económica para nuestro país importantísima. Y es precisamente uno de esos indicadores que está haciendo subir los contagios, precisamente lo que hemos visto el fin de semana pasado en las diferentes ciudades de España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Salamanca, Valladolid. Es decir, al final nos va a afectar a todos. Y creo que, como te decía, creo que tenemos que ser bastante cuidadosos y seguir manteniendo la guardia alta si queremos empezar a ver a partir de verano cierta normalidad y empezar a ver la vida como la veíamos antes de todo esto. Sí. Esta mañana es curioso porque me comentaba, aparte de todo lo que ha pasado también, pues también está la ciudadanía, ¿no? Los vecinos está creando cierta incertidumbre, porque tampoco saben, ¿no? Y me comentaban esta mañana, no sé, a ver, tú qué me puedes decir de este comentario, que parece que nos han mentido, me decían. ¿Por qué? Pues porque después de todo este año que llevamos, ahora que se haya levantado el estado de alarma, y que ahora qué hacemos, o sea, ya se acabó todo. O sea, esa es la percepción de la ciudadanía en la calle, ¿no? Que siguen con esa incertidumbre. ¿Qué me puedes decir de este comentario? Fíjate, esa incertidumbre que es extensible a toda la población, porque es uno más o menos que intenta estar informado y a veces también le genera dudas. Exacto. Pero esto viene provocado por los discursos y los mensajes políticos que se están lanzando. Claro. A ver, lo que no podemos estar durante 3 semanas hablando de libertad, cañas y tapas, para después introducir un mensaje en la ciudadanía, para después, el fin de semana que no hay estado de alarma, decirle a la gente, mire, es que eso no se puede hacer. Claro. No, pero es que usted me lleva diciendo 3 semanas que sí lo puedo hacer. Claro. Yo creo que, como te decía, hay un conflicto aquí competencial importante, y ya la pandemia está en el tablero político de los palos, ¿vale? Entonces, la ciudadanía lo que tiene que hacer, coherencia sentido común, seguir manteniendo las medidas de seguridad como las hemos estado manteniendo hasta ahora. Es verdad que en algún momento esto tenía que suceder, el que finalizara el estado de alarma tenía que suceder en algún momento, ahora o después. Yo entiendo que el planteamiento que está haciendo el gobierno, aparte de que es un análisis mío personal, que creo que si lo hubiera llevado al Congreso no le hubiera salido adelante la votación. Bueno, y ese es el sentir de todo el mundo, ¿no? Porque pero sí creo, poniéndome yo en la piel del gobierno central, es verdad que la vacunación va a un ritmo bastante acelerado. Se habla que a mediados de agosto ya se puede alcanzar el 60-70% de vacunaciones en España. Yo creo que se están agarrando a eso, se están agarrando a esa vacunación masiva y poco a poco ir abriendo las puertas e intentando volver a la normalidad. Ahora que hablas de la vacunación, voy a recordar, porque precisamente nos llegaba en el día de hoy el mensaje del gobierno de Canarias, un inciso solo, Christopher, de que este fin de semana los mayores de 60 años en esta zona sur-sureste, ¿vale? Voy a hablar al sur-sureste Gran Canario, pueden trasladarse a Expo Meloneras con su DNI y su cartilla de la Seguridad Social para recibir la vacuna. Los mayores de 60 años, cuidado. Y yo creo que también han puesto, o sea, que el ritmo de vacunación va bien, ¿no? Sí, por eso te decía que yo creo que el gran objetivo y a lo que se está agarrando el gobierno es precisamente a eso, a esos ritmos de vacunación altos. Estamos casi ya prácticamente en más de 500.000 personas, casi 600.000 personas diarias de vacunación en todo el país.
En Canarias también los datos son bastante halagüeños, son bastante positivos, y el gobierno se está agarrando a eso, a intentar vacunar lo antes posible al mayor número de personas posible para empezar otra vez a reactivar el país y sobre todo reactivar la economía, que es muy necesario. Y eso ligado a los fondos de recuperación del COVID que van a venir en los 144.000 millones de las que tantas veces hemos hablado, pues una cosa sumada a la otra, pues yo creo que eso es lo que está haciendo vislumbrar al gobierno esos plazos para ir haciendo esta desescalada total ya en este poco plazo de tiempo. Pero no podemos olvidar otra cosa. Dime. Que ahí las comunidades autónomas y los ayuntamientos, pero sobre todo las comunidades autónomas, tienen mucha parte de responsabilidad en que las imágenes del fin de semana pasado no se vuelvan a producir. En prácticamente todo el país. No conozco ninguna ciudad, ningún pueblo, ningún municipio en los que no estén prohibidos los botellones. Sí, en todo. Pues entonces porque yo creo se han que, permitido, ¿no? Claro, entonces yo creo que lo que toca ahora es que cada comunidad, cada administración pública, pues empiece a ejercer su responsabilidad, y a la ciudadanía, también importante, que también ejerza la suya. Esto es una cuestión de salir entre todos. O salimos todos o nos quedamos todos en la estacada. Hombre, y eso es lo que hablábamos desde un principio del comienzo de esta pandemia. Aquí tenemos que salir todos juntos, que si no... y es más, no se puede quedar nadie atrás. Y en esto hablo y me refiero al mundo entero. Hasta ese tercer mundo tiene que llegar la vacuna, Cuidado, a todos y cada uno de los seres humanos. Oye, Christopher, me hablabas de hace un momento, ¿no? Claro, la incertidumbre en la gente si lanzamos los mensajes esos de libertad y luego al mismo tiempo no quedes en casa, ¿no? Las elecciones madrileñas, la verdad de haber visto lo que ha ocurrido en Madrid, cómo ha ganado la señora Ayuso con ese mensaje de libertad, que ya se decía ese mensaje de libertad, y que ojito que ese mensaje de libertad puede venir bajo la bandera, ¿vale? O con la bandera del fascismo. No, mejor dicho, el fascismo llega bajo la bandera de la libertad, ¿no? Entonces, ojito. Pero ha dado también otros resultados esas elecciones autonómicas en Madrid, y precisamente que Pablo Iglesias también dimitiera de todos sus cargos y de estar al frente en la Asamblea madrileña. Y próximamente, es más, si mal no recuerdo, este próximo día 15 se cumplen 10 años de aquel famoso 15M, ¿no? Donde nació, donde surgió todo Podemos. ¿Qué análisis me haces de todo un poquito, ¿no? Y hasta de Podemos, y la marcha al final de Pablo Iglesias. Bueno, por ir un poquito rápido, porque yo sé que el tiempo es bastante... vale oro en radio. Sí. Bueno, las elecciones de Madrid, está claro que Ayuso ganó con un mensaje muy simple, pero tremendamente efectivo. Sí. Apeló a los instintos más básicos de la ciudadanía a título individual, porque aquí se ha producido en los últimos años un cambio de paradigma dentro de la sociedad. Hay que reconocerlo, vivimos en una sociedad cada vez más egoísta, más egocéntrica, el yo está por encima de todo. Más individualista, ¿no? Muchísimo más individualista, y ese mensaje de libertad, de tu libertad, de que tú te puedas ir de cañas, de que tú puedas salir a la calle, ha sido muy simple. Libertad o comunismo, ¿no? Es muy, muy, muy simple, pero ha sido tremendamente efectivo. Al Partido Socialista en Madrid, la polarización que se ha producido con la llegada de Pablo Iglesias a las autonómicas, que eso ha disparado aún más una comunidad muy polarizada ya, provocó que el candidato, que yo siempre he pensado que el candidato que tenía el PSOE podía ser mejor presidente que candidato, pues al final se viera en medio de toda esa vorágine de ruido y no supo adaptarse. Además también provocó los cambios de discurso que tuvo en 15 días, también lo sacrificaron. Más Madrid fue el partido, para mí, dentro del bloque de la izquierda, el que salió totalmente beneficiado, ¿no? Y victorioso, por un discurso muy sencillo. Apeló a las necesidades de la gente, a la problemática de la gente, pero a la problemática real, a la problemática de que no puedas conciliar, de que no tengas a nadie con quien dejar a tus padres o a tus abuelos, a que te obliguen a trabajar más horas de las que tienes contratadas y no te paguen. A eso, que es a lo que le preocupa a la gente, de verdad, y no le preocupan otras cuestiones. Ese discurso de Más Madrid fue el que le hizo tener ese éxito.
En cuanto a Pablo Iglesias, yo creo que Pablo Iglesias ya estaba de salida desde que anunció la marcha de la vicepresidencia del gobierno. Creo que la marcha de Pablo Iglesias, sinceramente creo que no estaba cómodo en un postulado de gobierno, de tener que tomar decisiones. Creo que está más cómodo en un ambiente más de oposición, ¿no? Sí. O por lo menos esa a mí es la impresión que me da. De no tomar decisiones, es curioso lo que dice, porque, o sea... Sí, no sé, a mí me da esa impresión. ¿Sí? No, creo que no estaba cómodo a la hora bueno, ya había llegado al gobierno, que era el objetivo de Podemos y el objetivo de él. Bueno, pues ya que usted está en el gobierno, pues ahora aplique esas medidas que usted planteaba. Ahora gobierno. Yo creo que eso sí le ha incomodado, se le ha visto, o por lo menos yo lo he sentido así, le he visto muy incómodo en un gobierno. Se abre una nueva etapa ahora, no sabremos. Yo creo que Pablo Iglesias políticamente no está muerto, aunque no esté en la primera línea política, no está muerto. Creo que va a seguir dando directrices, quién sabe si desde una cámara de televisión o no. Bueno, todo apunta precisamente, bueno, y esta semana hablaba algún que otro compañero en antena también de que, hombre, que las puertas giratorias no eran solo las eléctricas, ¿sí? O las grandes compañías, que podían ser también los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Entonces yo no descartaría, y sería interesante ir viéndolo con el paso de las fechas. No me extrañaría incluso que de Pablo Iglesias, quizás, como te decía, con una cámara adelante, marque la agenda política de Podemos. ¿Y la de España? Y podría ser la de España, dependiendo si esa línea política que plantee es beligerante con su socio de gobierno. Amigo. Dependiendo, habrá que tomar medidas. Ya algo para poder obtener esos 144.000 millones de euros de Europa, ya lo están diciendo que hay que tomar medidas. Sí. Vamos a ver qué medidas se van a tomar. Algunas no serán del agrado de quien tenga que levantar la mano en el Congreso y en el Senado. ¿Hará Podemos ese seguimiento a esas actuaciones que hay que hacer? Claro. ¿O no? ¿Se convertirá en la oposición dentro del gobierno? ¿Se marchará del gobierno por no estar de acuerdo con las medidas que hay que tomar? Yo creo que eso lo va a dictar Pablo Iglesias desde fuera. Es la impresión, e insisto, es una opinión muy particular mía. No, pero bueno, o un análisis más, y muy interesante también. Y bueno, con el paso de los días lo veremos. Y bueno, 10 años después, ¿qué ha sido del 15M? Yo sinceramente creo que el 15M fue el mayor movimiento y el mayor cisma político y social que se ha producido en este país desde la transición. Nació, surgió y se creó y se gestó bajo una triple crisis, una crisis brutal económica, la del 2008, que provocó que se trasladara a una crisis social, y esa crisis social se terminó trasladando a una crisis política. Todo ese movimiento que se creó de necesidad de toda una generación que se sentía perdida, de cambios que le mejoraran la vida, se vio automáticamente trasladado a un partido político con un programa electoral claro, y yo creo que 10 años después han muerto de éxito. ¿Han muerto de éxito? Sí, me da la impresión de que han querido correr demasiado, y demasiado rápido. Y el propio tiempo y la propia estructura del Estado los ha terminado fagocitando. Asaltar los cielos no es tan fácil, y menos en un país con una democracia y una estructura de partidos consolidada como la que tenemos en España. Porque ojo, yo sí que no estoy para nada de acuerdo en que no vivimos en un país democrático o que tiene fallos democráticos. Toda democracia se puede mejorar. De hecho, en estos últimos 10 años, gracias a ese movimiento del 15M, nuestra democracia se ha mejorado, y si quieres ahora te pondré algún que otro detalle. ¿Sí? Pero es verdad que esos mensajes han provocado incluso miedo con el paso del tiempo entre sus propios votantes. Sí. Aquellos que los vieron con muchísima ilusión de abrir la ventana, de que entrara aire fresco a nuestro país, a las estructuras políticas de nuestro país, han visto cómo ese discurso poco a poco ha ido cambiando. Podemos al final se está convirtiendo en un partido viejo. ¿Viejo? Sí, en un partido viejo, en el que las primarias ya no existen. Hay un liderazgo
piramidal en el que el sucesor se elige a dedo, y no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el propio Pablo Iglesias, que quiere que la sucesora sea Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, efectivamente. Entonces, esos son actitudes de partidos viejos, de partidos de antes del 15M. Y sin embargo, fíjate, a mí me llama mucho la atención cómo las estructuras de los partidos tradicionales, Partido Socialista, Partido Popular, Partido Socialista, sí son las que se han ido adaptando. ¿Sí? Las primarias, gracias al 15M, llegaron a esos dos partidos, de una manera y de otra. Pero eso era impensable hasta antes del 15M. Los códigos éticos y lo estricto que son los códigos éticos en estos partidos llegaron con el 15M. Hoy mismo salía, creo que fue en Valencia, que no recuerdo muy bien, sí, que creo que fue el subdelegado, no sé si fue en Valencia o en Murcia. En Valencia. El subdelegado ha sido detenido por cobro de comisiones. Y ya está expulsado de su partido, que pertenecía en este caso al Partido Socialista. Entonces, hemos visto como el 15M a esos viejos partidos les ha ayudado a ir adaptándose, mientras que hemos visto cómo los nuevos partidos han ido cogiendo viejos vicios de la vieja política. Al final, ¿qué ha quedado? Pues ha quedado algo de aquel 15M. Ha quedado, sobre todo, lo más importante, una conciencia ciudadana más crítica con la política y más crítico con los políticos y con la toma de decisión de los políticos, sin duda. Eso ha sido gracias al 15M. Leyes importantes que van a definir el futuro de nuestro país. La ley de cambio climático, que se aprobó hoy definitivamente en el Congreso. La ley antidesahucios, las ayudas básicas para la renta mínima vital para la ciudadanía, la ampliación de derechos sociales. Ha habido un pozo que está quedando en este país 10 años después. ¿Tú auguras, porque también se está hablando mucho de que a lo mejor ya este es el paso final de Podemos y que en las próximas elecciones ya no veamos más a Podemos? ¿Tú crees que eso es posible? Bueno, yo creo, no me atrevo a hacer conjeturas de ese calibre. Yo creo que al final puede ocurrir que Podemos se termine convirtiendo en lo que fue en su momento Izquierda Unida. Un partido, sí, representativo de una ideología concreta, pero que termine siendo irrelevante en el Congreso de los Diputados. Y con Ciudadanos, pues, pasará otro tanto lo mismo o peor. O peor, ¿no? O porque peor, visto, ahí está. Porque... Esto lo que está provocando, y disculpa que te interrumpa, lo que está provocando esto es un reforzamiento del bipartidismo. Y lo estamos viendo a medida que se van sucediendo procesos electorales. Como te decía, los partidos tradicionales han ido cambiando cosas, pero creo que lo más importante, me quedaré yo con esto después de estos 10 años del 15M, es esa conciencia ciudadana que se ha quedado de ser más estrictos, más críticos y más exigentes con la clase política. Yo creo que ha sido un paso importantísimo. Pues, Christopher Rodríguez, no tenemos más tiempo con esto del tiempo, pero me comprometo, la próxima semana te vamos a volver a llamar, ¿de acuerdo? Tú sabes que para mí siempre es un placer estar contigo. Porque seguramente tendremos muchísimas más cosas que comentar, porque lo que también ha hecho la política en España, y yo diría también en estos últimos 10 años, ¿vale?, que se van a cumplir precisamente del 15M, es de no parar de ser altos y bajos, ¿no? O de traernos noticias a diario. Sí, esa es, si me permites rápidamente, esa quizás es la cara B también del 15M, esa polarización entre los del 23F y los del 15M, entre los rojos y azules, y sobre todo que ha traído una manera de acabar con ciclos muy rápida. Ya lo dijo un dirigente de Ciudadanos no hace mucho, para los partidos, para Ciudadanos o para Podemos, un año en política es como 7 de la vida real, ¿no? Como los años como se cuentan los años de los perros. Un año de un perro es 7 de un humano, pues un año en política ha supuesto en nuestros tiempos, pues 7 años de política tradicional, ¿no? Y vemos cómo surgen líderes, surgen partidos, caen partidos, de una manera vertiginosa, ¿no? Exacto. Pues por eso mismo, seguramente seguiremos hablando. Christopher Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado ahí al otro lado y dejarnos este análisis. Christopher, saludos.
Un placer, un saludo.